¿Cómo están? Mi nombre es Ana Quintana, soy médico neumóloga, pertenezco al grupo de crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad vamos a conversar respecto a cómo redactar y publicar un artículo científico. Bueno, el artículo científico es un informe respecto a cómo es que se ha llegado a una respuesta de un problema de investigación cuya finalidad es poder compartir dichos resultados, ¿no? Aportando nuevos conocimientos en muchos de los casos con el resto de la comunidad científica y sobre todo mostrar cómo es que se ha llegado a dichos resultados, asegurando de esta manera la reproducibilidad. Ahora, cuando hablo de reproducibilidad me refiero a la capacidad que tiene un experimento de ser repetible en cualquier otro contexto, cualquier otro lugar o por cualquier otra persona, ¿no? Y esto es la base, una de las bases más importantes de lo que es el método científico, ahí su importancia. Dentro de lo que es el artículo científico, este tiene una estructura que sigue un orden lógico y vamos a ir detallando punto a punto. Vamos a comenzar con lo que es el título. Respecto a esto, se sugiere que sea corto y claro, que llame al lector a despertar su interés, ¿no? Debe incluir el diseño del estudio, la población, la exposición o intervención. Aquí abajo colocamos un ejemplo en colores de lo que debería de contener un título. Bueno, y más abajo tenemos un link de Spirit en el cual podemos encontrar las partes de la estructura del artículo científico, como mencioné. Es bastante útil y te va a dividir las sugerencias según el tipo de estudio, ¿no? Un ensayo, estudio descriptivo, etcétera, que les recomiendo explorar. Bueno, siguiendo con la estructura, pasamos a lo que son palabras clave. La importancia de elegir adecuadas palabras clave, ya que estas van a ser el medio por el cual la comunidad científica va a poder encontrar nuestro trabajo. ¿No? Se sugiere que sean de 3 a 5 términos que reflejen el tema. Para esto vamos a usar los descriptores en ciencias de la salud, que son los equivalentes en español de las palabras en inglés en MECH. Aquí abajo les dejamos el link y aquí la página web. Inicialmente vamos a elegir el idioma, posteriormente colocamos la palabra que queremos explorar y luego consulta. Un ejemplo, hemos utilizado en el cual hemos podido encontrar, gracias a Dex, que su descriptora en español es terapia por ejercicio. Nos da una definición en español para asegurarse de que quieren utilizar ese concepto, la palabra que contenga ese concepto. Palabras relacionadas para ampliar la variedad de los términos que podamos utilizar. Y también en la parte inferior nos pone el número de registro, ¿no? Que es la cantidad de veces que ha sido utilizada esta palabra por la comunidad científica, ¿no? Y es importante porque mientras más utilizado sea, tal vez la comunidad científica esté más familiarizada con esos términos. Bueno, siguiendo con la estructura, pasamos a una parte bastante importante que es la introducción y justificación. Dentro de lo que es introducción, esto es muy importante, bueno, es importante explicar que abarca todo en cuanto a lo que ya se conoce, describir todo lo que ya se conoce respecto al tema y describir lo que no se conoce. Entre uno y otro existe un gap, un vacío, que es el vacío que nosotros pretendemos llenar con los hallazgos de nuestro estudio, ¿no? La introducción debe en conjunto conformar la base sólida y el punto de partida de nuestra justificación, ¿no? Fundamenta con solidez la alternativa propuesta por nuestro estudio. O sea, en otras palabras, es el por qué se investiga. Respecto a objetivos, este debe comprender el resultado esperado y la exposición o intervención en nuestra pregunta de investigación. Es lo que buscamos verificar, ¿no? Todo nuestro trabajo se va a enfocar en verificar esa pregunta.
O sea, en otras palabras, es el para qué investigo, ¿no? Un resumen de lo que hemos explicado respecto a introducción y justificación. Y bueno, y siguiendo la estructura, pasamos a lo que es discusión. Lo que es discusión, en un primer párrafo y de forma principal deben de ir la respuesta de nuestra pregunta de investigación, nuestro hallazgo principal, ¿no? En párrafos siguientes, este hallazgo principal podemos compararlo con otros hallazgos de otros estudios, comparando metodología, comparando limitaciones, comparando resultados, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos ocupar un segundo o un quinto párrafo con esta descripción, ¿no? Y bueno, y por último, mencionar nuestras limitaciones de forma constructiva, ¿no? En todo trabajo es tan importante mencionar los beneficios como las limitaciones. Y no solo mencionarlas, sino que también explicar cómo es que estas limitaciones afectan nuestros resultados, afectan el poder extrapolar nuestros resultados y cómo es que nosotros hemos lidiado con estas limitaciones o cómo es que no hemos podido lidiar o solucionar. Entonces, todo esto es lo que nosotros deberíamos de forma autocrítica mencionar también en nuestro manuscrito. Bueno, y siguiendo la estructura, yendo a recomendaciones, nosotros podemos sugerir, realizar estudios nuevos, pero detallando cuáles son las modificaciones en la metodología que podrían hacer, de qué manera podrían lidiar con ciertas limitaciones con las cuales nosotros no hemos podido lidiar, etc. También podemos sugerir realizar intervenciones en salud, modificar políticas de salud, entre otros, ¿no? Todo en base a los resultados que nosotros hemos podido alcanzar con nuestro trabajo. Bueno, dentro del tema también es muy importante mencionar los errores que hemos podido observar en nosotros mismos y en compañeros. Entonces aquí, bueno, lo he dividido en 3 puntos, en donde en el primer punto pongo no se ha hecho en Perú antes, ¿no? Justificar un trabajo en base a no se ha hecho en Perú antes no es lo más recomendable, ya que existen estudios que se han realizado en poblaciones semejantes a Perú y cuyos resultados son extrapolables a poblaciones como la nuestra, y eso no quiere decir que porque no se ha hecho en Perú se tenga que hacer en Perú. No, hay que tener mucho cuidado con eso. En el siguiente punto hablamos de son necesarios futuros estudios. Esto ya lo hemos mencionado en sugerencias. Sugerir futuros estudios en base a nuestros resultados está mal hacerlo de forma general, está bien hacerlo de forma detallada. Futuros estudios que modifiquen qué en la metodología que nosotros hemos empleado, que lidien con cuáles limitaciones que nosotros no hemos podido lidiar, ¿no? Para poder dar herramientas a nuestros compañeros dentro de la comunidad científica, ¿no? Y como tercer punto, dentro de lo que es introducción, mencionar que no existen estudios previos respecto a este tema que puedan explicar estas preguntas. No es muy categórico, ¿no? Decir que no existen estudios significa o quiere dar a entender que hemos revisado al 100% todas las fuentes que existen. Y esto es, por no decir imposible, casi imposible. No es factible, ¿no? Ya que existe literatura gris a la cual es muy difícil acceder. Por ejemplo, tesis aún no publicadas, trabajos de investigación con resultados negativos que también son difíciles de publicar hasta la actualidad,
etcétera, ¿no? Entonces no se tiene acceso a 100% de los estudios realizados previos al nuestro, ¿no? Esta afirmación nos lleva a un error. Otro punto también que es importante mencionar es que me parece importante incluir dentro de la charla es describir cuáles son las razones más frecuentes del por qué ciertas revistas rechazan o aceptan un manuscrito, ¿no? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Vemos la lista de las razones por las cuales se rechaza un manuscrito, ¿no? Ordenadas por frecuencia. Observamos que, en primer lugar, los problemas en estadística, descripción insuficiente, inapropiada e incompleta, está representada por un 11.2%. En segundo lugar, una sobreinterpretación, una interpretación inadecuada de resultados, representada por un 8.7%. En tercer lugar, la descripción de instrumentos inapropiados, subóptimo, insuficiente, en un 7.3%. Y esto va un poco al tema de, bueno, el tema de instrumentos está dentro de lo que es metodología. Y una metodología mal explicada va en contra de lo que es un principio básico del método científico, ¿no? Que es lo que explica al inicio, que es la reproductibilidad. Y esto invalida un estudio, según este reporte importante, ¿no? Un 7.3%. En cuarto lugar, una muestra insuficiente o sesgos en un 5.6%. En quinto lugar, dificultad en la redacción en un 3.9%. Punto siguiente, planteamiento del problema insuficiente, incompleto, inadecuado en un 3.9%. En séptimo lugar, un reporte de datos inadecuado o inconsistente en un 3.4%. Y bueno, y luego ya los siguientes puntos, bueno, también es importante mencionarlos, ¿no? Este de acá que habla sobre una revisión de la literatura inadecuada, incompleta o muy antigua, ¿no? Desactualizada en un 3.1%. Y bueno, ¿no? Esas son las razones más frecuentes por las cuales han estado rechazando manuscritos en las diferentes revistas, ¿no? Realizadas en esta. Bueno, acá abajo está la referencia, la pueden revisar a detalle, es bastante interesante. Esta segunda diapositiva nos presenta una lista de las razones por las cuales los manuscritos en este mismo estudio han sido aceptados, ¿no? Y vemos representado de forma importante por un 20.2% el problema prevalente, ¿no? La importancia de plantear un adecuado problema de investigación, ¿no? Que es el punto de inicio de todo trabajo, ¿no? En segundo lugar, una buena redacción, ¿no? Fácil de seguir, que sea clara, lógica, representado por un 18.3%. En tercer lugar, un adecuado diseño de estudio, representado por un 10.3%. ¿No? En cuarto lugar, el uso adecuado de la literatura, que sea pertinente, actualizado, un 6.7%. Perdón, no, sí, 6.7%. Y bueno, por citar los más frecuentes, ¿no? Bueno, yendo al punto de cómo seleccionar nuestra revista para publicar, tenemos una gran variedad de revistas, las cuales pueden ser seleccionadas en base a diferentes criterios, ¿no? Hay que tomar en cuenta varios puntos. Un punto es el tema que hemos utilizado en nuestro trabajo, el cual, utilizando esta página que se llama Yen, hay otras también que ahora les voy a presentar, basados en el tema de nuestro trabajo, vamos a poder ubicar las revistas más pertinentes, que hablen más de este tema, que lo enfaticen, que traten más este tema, ¿no? Acá abajo les dejo el link para que lo puedan explorar. Es muy sencillo de utilizar. Nos pide insertar el título o abstract
y posterior a esto nos sale una lista de revistas en las cuales nuestro trabajo puede ir muy bien, ¿no? Bueno, el SJR, acá abajo está el link. Aquí nos piden otros requisitos, pero es también muy sencillo. Y bueno, y esta otra que es Sherpa Romeo, que también es muy sencillo de utilizar, y acá abajo les dejo el link, ¿no? Esto es tomando en cuenta el tema, ¿no? Además del tema, tenemos que tomar en cuenta también otros aspectos, como por ejemplo los recursos, el tiempo que tenemos para poder publicar, basándonos en la antigüedad de la recolección de datos que tenemos, con los que hemos trabajado en nuestro manuscrito, ¿no? Los revisores, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto para poder elegir adecuadamente la revista a la cual queremos presentarnos. Y bueno, eso es lo que les he traído el día de hoy. Les quiero agradecer nuevamente su atención, espero que les sea de utilidad. Y si tienen alguna pregunta o duda, por favor comuníquense conmigo. Aquí está mi correo y yo con mucho gusto voy a poder atenderlos. Gracias.